Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque. Semana a semana traemos análisis sobre el acontecer político del país. El día de hoy nos acompaña en este espacio Marcelo Larrea, quien tiene una larga trayectoria en tema político y como analista. Con él queremos hablar sobre varios temas. Uno de ellos, Marcelo, es aparentemente va a haber consulta popular para saber si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se mantiene o no se mantiene. ¿Qué sucede con esto? Fue incluido en la Constitución de Montecristi de hace 10 años. No sabemos si ha sido bueno o malo en su funcionamiento. Hay muchas críticas antes de la presencia de este interinazgo que lo lidera el doctor Julio César Trujillo, pero a veces nunca se comprendió la importancia de este cuerpo que representa a la ciudadanía. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la visión de Marcelo Larrea? Buenas noches, Claudia. Siempre para mí un honor estar contigo. En realidad, el Consejo de Participación Ciudadana, desde que fue creado, no ha funcionado sino como un instrumento en el periodo precedente de la construcción del hiperpresidencialismo. Se le arrebató al Poder Legislativo la facultad de nominación de las autoridades de control y se las transfirió a un órgano que los hechos revelaron que fue manipulado por el Poder Ejecutivo. Esta sin duda debe ser la causa sustantiva en la que el doctor Trujillo descansa para plantear la necesidad de abolir este organismo, porque eso implica la usurpación de la soberanía popular. La única fuente legítima de poder es la soberanía popular. El representante de esa soberanía popular es, en ausencia de procesos electorales, es la Asamblea Nacional. Además, la Asamblea Nacional es electa por el pueblo, es decir, cada asambleísta tiene la votación popular. Por lo tanto, es lo que le permitía el poder legislar y nombrar a los miembros de control. ¿Por qué se creó este consejo que, como bien lo recuerda Marcelo, en los 10 años anteriores fue manejado por el Ejecutivo y generó una serie de dudas en nombramientos y en todo su actuación? Eso permitió que el Ejecutivo realmente coopte a los órganos de control y que el país no haya podido tener ni superintendencias ni contralores que puedan tener independencia del Poder Ejecutivo. Ni Consejo de la Judicatura o el propio Consejo Electoral, todo generó dudas. Evidentemente. Entonces, la designación de todos de estas autoridades fundamentales del poder público ha tenido consecuencias nefastas en la vida política del país. Un elemento clave es evidentemente la eliminación del Consejo de Participación, pero esto no significa la eliminación de la función de transparencia y control social, que fue jerarquizada. Que nos ayuden ustedes a definir, porque la función de transparencia y control social tiene miembros de todos los poderes del Estado, pero si deja de funcionar el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué problemas o qué beneficios nos puede traer? Bueno, hay que ir a la génesis histórica de esta función. La función de transparencia y control social en realidad se origina con la Revolución Juliana de 1925. O sea, no es creación del siglo XXI. No es creación del siglo XXI, es un proceso dilatado de batallas políticas, económicas y sociales en el país, que en el año 25 del siglo pasado plantearon la necesidad de tener entidades independientes de quienes ejercen el poder público y de quienes ejercen el poder económico en los hechos. Por lo tanto, con esa revolución nació la Contraloría General del Estado, Contraloría General de la Nación como órgano representante del interés público para la supervisión y el control de la gestión de los recursos públicos. Nacieron también las superintendencias, se creó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no como un organismo del Estado, sino como un organismo de los afiliados a la Seguridad Social, se creó el Banco Central. Y este organismo ha venido evolucionando a lo largo de la historia, lamentablemente de forma regresiva. Si nosotros hacemos un estudio comparativo, por ejemplo, de la estructura jurídica de la actual Contraloría General del Estado y lo que fue en la década del 20, de fines de la década del 20, la de hace un siglo es muchísimo más evolucionada que la actual.
Por lo tanto, es necesario revisar la historia, fortalecer estos órganos de control y garantizar al público, a toda la ciudadanía, a todas las personas, la posibilidad y el legítimo derecho de supervisar y vigilar, ahora, y controlar y regular el manejo de los recursos Marcelo, públicos. que quienes lideren estas instituciones que ayudan en el control del país, ya sea el tema bancario, ya sea el tema de compañías, hablando de las superintendencias, o la Contraloría General del Estado, en la Procuraduría, todos los organismos de control, sus líderes sean nominados y sean electos de manera objetiva y no apoyando al X o Y régimen de turno, porque además uno debe recordar, duran más tiempo que el gobernante y por lo tanto se mantienen durante un siguiente gobierno y a veces se podría pensar que tapan lo que el anterior hizo. ¿Cómo lograr transparentar, generar tranquilidad y que si vuelve en este caso al legislativo se los elija de los mejores hombres y mujeres del país, dependiendo cada uno de sus preparaciones para que vayan a los diferentes organismos de control? Un primer punto es evidentemente la restitución de la soberanía popular como la fuente de la legalidad y legitimidad de estas autoridades. Es decir, coincides con el hecho de que no debe existir el Consejo de Participación Ciudadana. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana fue un organismo a través del cual se estableció la posibilidad de subordinar a los órganos de control al Poder Ejecutivo. Esa es la experiencia real que hemos vivido. Es necesario, en consecuencia, que la nominación de las autoridades de estos organismos descanse en la soberanía popular. Y hay dos vías. Una vía es evidentemente que sean electos por la Asamblea Nacional con el concurso de todas las fuerzas políticas representadas en la misma y en consecuencia de la soberanía popular o por votación directa universal. Ese es un debate que se tiene que abrir en el país. Pero aquí tenemos otros problemas. Tenemos, por ejemplo, la creación del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno de la función judicial. Esta también fue una forma de subordinar a todo el poder legislativo al poder ejecutivo. Pero es absurdo este órgano debe ser de la función judicial y no depender del ejecutivo. Es lo que en teoría, si hablamos de poderes independientes, el poder judicial es fundamental que sea independiente. Podemos ver el caso Brasil, por ejemplo, en donde ha demostrado independencia. Evidentemente, el Consejo de la Judicatura no puede ser más que el órgano administrativo de la función judicial bajo el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia. Hay que cambiarle incluso de nombre a la Corte Nacional de Justicia, es Corte Suprema de Justicia. Y el órgano administrativo tiene que estar subordinado a la Corte, no puede ser de otra manera. De la misma manera que la Fiscalía General del Estado no puede ser un órgano subordinado al Consejo de la Judicatura, porque eso implica la liquidación de la Fiscalía. El elemento grave de la manipulación de la Fiscalía ha significado, por ejemplo, que el Departamento de Medicina Legal dependa del Ministerio del Interior y no del fiscal. De manera que si un gobierno se aloca, un presidente se aloca, mata a sus opositores, el ministro del Interior tiene toda la posibilidad de encubrirlos, lo cual es una gravísima lesión a los derechos humanos. La investigación está a cargo de su propio departamento, que es el Ministerio del Interior. Lo cual es absurdo. El Departamento de Medicina Legal debe estar en manos de la Fiscalía. El fiscal tiene que ser un representante del público, del Ministerio Público, y en consecuencia no puede ser nombrado por los miembros del Consejo de la Judicatura. Las reformas constitucionales que el país requiere demandan que el Consejo de la Judicatura deje de ser el órgano de gobierno de la función judicial. Esa fue la primera gran metida de mano en la justicia, realizada en la Constitución de Montecristi y consolidada en la Consulta Popular del 2011. El Consejo de la Judicatura debe volver a ser un organismo administrativo de la Corte Suprema de Justicia, subordinado a la Corte Suprema de Justicia, naturalmente. El fiscal general del Estado debe ser electo por la Asamblea o por el pueblo en elecciones universales, y la Fiscalía tiene que tener una absoluta independencia de la función judicial. De otra manera no están garantizados los derechos humanos. Si el Contralor depende de las cuentas del Estado, no son bien auditadas. O sea, todo volvemos al lío o a la problemática de depender de un poder del Estado cuando deben ser absolutamente independientes. ¿Cómo lograr los cambios? ¿Cómo lograr que esto efectivamente se convierta en realidad y que los ciudadanos sintamos que la justicia es independiente, que los organismos de control son independientes y por lo tanto generen confianza de todos nosotros, de todos los ecuatorianos que la han perdido? ¿Cuál es el paso para lograr estos cambios? El país en este proceso de transición tiene el gran desafío de republicanizarse. Y eso implica establecer con claridad la independencia, separación, equidad, legitimidad y legalidad de los poderes públicos. Y eso empieza porque la justicia tenga que ser independiente. Es una mora del Consejo de Participación que no ha procedido a la evaluación de los ministros de la Corte Nacional de Justicia, y que la Corte Nacional de Justicia sigue siendo la misma del periodo precedente, sobre la cual hay enormes. Pero no podemos hablar de mora si ha trabajado de manera
constante y hemos visto cambios de una serie de poderes. Le queda pendiente todavía lo otro. Tomó facultades que no eran estrictamente de su competencia, como por ejemplo la evaluación de la Corte Constitucional, que debió haber sido evaluada por el conjunto de las autoridades nominadoras, no solo por el Consejo de Participación, sino también por la Asamblea Nacional y los representantes del Ejecutivo. Sin embargo, el elemento más sustantivo de la Administración de Justicia y de la independencia de poderes, que es la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, todavía no se ha realizado. Y ese es un elemento absolutamente importante. Ojalá el Consejo de Participación, que tiene muchos méritos de su gestión, antes de nada se aboque a hacer una evaluación profunda del funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, porque ese ha sido el elemento a través del cual ha desaparecido la justicia a través del país. La metida la mano en la justicia implicó la creación del Consejo Nacional de Judicatura. Sí trabajó el Consejo Transitorio en analizar lo que pasa con el Consejo de la Judicatura. También es así que el señor ya dejó de estar liderando el Consejo de la Judicatura. Sí, pero se ha limitado hasta el momento al Consejo Nacional de la Judicatura. Es importante que extienda estas tareas a la Corte Nacional de Justicia, porque obviamente quienes siguen administrando justicia son los mismos magistrados y sobre ellos hay innumerables dudas, innumerables críticas, que es importante que un organismo como el Consejo Transitorio de Participación, que ha cumplido sus funciones representando el interés del conjunto de la sociedad, haga esa evaluación necesaria. Y hay cosas pendientes. Uno es el nombramiento de la nueva Corte Constitucional. ¿Qué pasa con esas ternas nominadoras generadas por los diferentes miembros de la función de transparencia? Hemos visto del Ejecutivo, del Legislativo, todos están trabajando con ternas para que ellos puedan analizar la nueva Corte Constitucional, que al ser un Estado constitucional es el eje del funcionamiento de la parte jurídica y constitucional del Ecuador. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se puede analizar lo que pasó la última semana? Bueno, es de esperar que el Consejo Transitorio de Participación haga la mejor selección de quienes deben estar en la comisión de selección de la nueva Corte Constitucional y que los candidatos que ahí participen sean juristas que puedan garantizarle al país la plena vigencia de la Constitución en la República, que lamentablemente ha desaparecido. El hiperpresidencialismo implicó la liquidación del régimen constitucional, la subordinación de la Corte Constitucional, la subordinación de la Corte Nacional de Justicia, el sometimiento del Consejo de la Judicatura al Poder Ejecutivo, y eso significó la desaparición de la justicia. El país reclama que por lo menos en este proceso de transición la justicia exista en el país, y por lo tanto estos retos están ahí a la orden del día. ¿Y qué ocurre, Marcelo, también con el otro organismo importantísimo que es el Consejo Nacional Electoral? Es quien llamará elecciones durante el mes de noviembre y quien regirá los próximos procesos aquí en el país. Y además es mucho más importante su participación cuando se habla de un proceso de consulta popular, si es que hay que reformar la Constitución en este tema que estamos dialogando. Bueno, no se entiende por qué hay tanta desesperación del Consejo de la Judicatura Transitorio para nombrar a las autoridades definitivas de los distintos organismos, considerando primero que se trata de un consejo transitorio y que por lo tanto como que no tiene lógica que un consejo transitorio nombre autoridades definitivas. Me refiero a esto en relación al concurso que está en marcha sobre la designación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Decisiones como las que tomaron de designar un consejo transitorio para el poder electoral han sido positivas. Sin embargo, hay una enorme tarea que llevar adelante. Los sistemas informáticos del CNE son sistemas corruptos. Es corrupto el sistema de base de datos de las organizaciones políticas, es corrupto el sistema de calificación de las organizaciones políticas de un sistema basado en la contaminación de información con millones de firmas falsificadas, hay serias dudas sobre el padrón electoral, hay serias dudas sobre el sistema de registro. Y estamos mirando, o sea, en las últimas noticias nos dicen, los extranjeros que fueron habilitados para votar durante los últimos comicios, hay un porcentaje que no debía estar habilitado. Hay una serie de elementos que todos los días, cada vez que se analiza el padrón, vemos que o no somos tantos los que votamos o que algo está pasando con la información que maneja el Consejo Nacional Electoral a través de sus sistemas digitales. Esto hace fundamental que este Consejo Transitorio Electoral pueda cumplir la tarea de depurar esos sistemas informáticos, y no solo de depurarlos, sino de crear unos nuevos. Ahora, la preocupación, Marcelo, es ¿hasta cuándo duran los consejos transitorios o las autoridades transitorias? Hasta que se pueda establecer precisamente lo que tú decías, la necesidad de la independencia y separación de poderes. Claro, si no es un problema de urgencia, de resolver los problemas con urgencia, no hay ninguna urgencia. Lo importante es hacer las cosas bien y no se puede sacrificar. Pero la urgencia no es la convocatoria de elecciones, y además que en teoría estaba pendiente el nombramiento
nombramiento ya del Consejo Nacional Electoral definitivo? Bueno, ¿cuál es la urgencia? La urgencia es que avancemos a un proceso real de independencia, separación y equidad de poderes públicos. Esa es la urgencia. No importa que las todos elecciones los se otros muevan. procesos, no, las elecciones pueden cumplirse, pero para eso sería importante que el Consejo Transitorio se le amplíe la capacidad de gestión. Además de los sistemas informáticos que ya han empezado felizmente a ser revisados, es necesaria revisar la legislación secundaria a través de reglamentos e instructivos de disposiciones administrativas, e incluso sin disposiciones administrativas, se han mutilado los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE se da el lujo de invalidar afiliaciones y adhesiones a los partidos políticos con causales como nombres inconsistentes, lo cual es una barbaridad jurídica que no existe en el mundo. ¿Qué es un nombre inconsistente? ¿Qué entenderán? Eso no existe, legislación sobre nombres inconsistentes no existe en ninguna parte del mundo. Es realmente un abuso de poder para lesionar los derechos políticos de las personas. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral tiene la tarea, en primer lugar, de depurar esos sistemas informáticos, de depurar la legislación secundaria, y eso es lo sustantivo. La designación de las autoridades definitivas debe venir cuando se establezcan procedimientos que garanticen la independencia de esas autoridades y la genuina representación y credibilidad de esas autoridades. ¿Y cómo No se debería- pueden nombrar nuevas autoridades con la misma metodología con la que se nombraron las precedentes, porque ahí está el problema. Se diseñó una metodología a través de los famosos concursos de la meritocracia, que pueden elegir a cualquier persona en cualquier función sin que tengan ninguna credibilidad de la sociedad, ni ninguna representación genuina de la transparencia que la sociedad demanda para la gestión de estas funciones. Por lo tanto, se requiere una reforma constitucional y legal que garantice esos cambiarse elementos. la forma de elegir a quienes lideran el Consejo Nacional Electoral? Hay muchas voces que dicen que debería regresar a legislaciones anteriores en donde eran representantes de las fuerzas que mayor votación obtuvieron en las últimas elecciones. Esa fue la ¿Esto clave. es bueno o es malo? No sabemos. Esa fue la clave de la degeneración del régimen democrático en la partidocracia. Los dueños de los partidos eran dueños del Consejo Nacional Electoral, Pero ahora, en consecuencia, en cambio, se suprimían los derechos dueños de los políticos de los partidos demás. eran los partidos, y en los últimos años vivimos con el dueño del país. Claro, entonces, ni lo uno ni lo otro. Lo uno generó la partidocracia, que fue un desastre, lo otro generó la correacracia, que fue un desastre. Lo que hay que garantizar es que, por principios jurídicos elementales, siendo el Consejo Nacional Electoral el árbitro de procesos electorales, sea independiente de los partidos políticos. Es la sociedad civil la que debe designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque de otra manera lo que estamos es frente a la manipulación de los resultados Es lo electorales. mismo que hablábamos en los función de años terceros. 20, en donde siempre se decía, en la superintendencia de bancos no puede ser un banquero el superintendente de bancos. Evidentemente, así es. Y ni los órganos de control no pueden estar supeditados a quienes son los controlados, porque de esa manera se liquidan los órganos de control. La causa por la cual la Revolución Juliana creó la Superintendencia de Bancos y Compañías era precisamente para superar la colusión entre el poder político y el poder económico que lesionó gravemente a la economía de la sociedad ecuatoriana en la segunda parte de la década del 10 y a inicios de la década del 20. Y son lecciones fundamentales para el país. Por lo tanto, los superintendentes, quienes dirigen los órganos de control, tienen que tener una completa independencia de quienes son los controlados. Lo mismo ocurre con el Consejo Nacional Electoral. Volver a un régimen en el cual los partidos designen a los miembros del Consejo Nacional Electoral es como poner al ratón a cuidar el queso, o simplemente reducirlos a que el presidente de turno, directa o indirectamente, nombre a los miembros del Consejo Nacional Electoral, es instituir un régimen de carácter dinástico y fascistoide como el que pretendió instituir Correa en el país. Las cosas están dadas de esa manera, Marcelo. ¿Qué se debe hacer para cambiar? Hablaba Marcelo Larrea de lo que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está en carácter de transitorio. Pero ¿cómo reformar la propia Constitución? ¿Hacer una nueva Constitución o reformar la actual? En donde también tenemos que esperar que tener una Corte Constitucional para que pueda aprobar que se dé un nuevo llamado a las urnas para reformar la Constitución. Bueno, una reforma constitucional para desmontar el autoritarismo y el hiperpresidencialismo es absolutamente indispensable en el país. Hay varios mecanismos: la gestión a través de la propia Asamblea Nacional, la consulta popular y eventualmente una asamblea constituyente. No encuentro por qué tienen tanto miedo a ir a una asamblea constituyente. ¿Pero qué sacamos como ecuatorianos si ya tenemos 20 constituciones y vamos a la 21? Y cada constitución dura lamentablemente 10 años. O sea, como ecuatorianos, ¿qué sacamos o cómo enseñar a las personas a ser más responsables cuando voten a favor o en contra de la constitución que iba a durar 300 años?
y además tenía 400 o tiene 444 artículos, la más extensa que hemos tenido. 10 años después borra y va de nuevo. A los pocos años, ¿cuánto nos cuesta como país? A los pocos años, el señor que dijo que era una constitución que iba a durar 300 años planteó una reforma constitucional, y en su periodo presidencial planteó 2 reformas constitucionales. El problema es identificar claramente cuáles son los objetivos. ¿Cómo lograr tener un marco? Uno puede poner como ejemplo la Constitución norteamericana, que desde el siglo XVIII se mantiene, con reformas, con adendums, con una serie de elementos, pero el marco se mantiene. ¿Cómo lograr un marco constitucional que nos permita en el Ecuador ir trabajando hacia el futuro, que sea un marco que todos respetemos, que todos conozcamos y no lo cambiemos cada década o cada 2 años o cada 5 años? Toda constitución excesivamente reglamentaria como la de Montecristi está sujeta necesariamente a reformas, porque tiene que irse adaptando al curso de los tiempos. Si es una constitución que descansa en los valores y los principios fundamentales de la sociedad, no va a necesitar reformarse nunca. Ese es el tema de fondo. Y por lo tanto, nosotros debemos definir si queremos una república en la cual exista equidad en los derechos de todos quienes somos parte de la república, podremos construir una democracia. Pero sin república no hay democracia. ¿Qué significa república? Básicamente, la separación de los poderes, el principio de que la soberanía radica en el pueblo es la fuente de todo el poder, y se ejerce a través de los distintos poderes públicos mediante un sistema que garantiza la independencia, separación, equidad, legitimidad y legalidad de los poderes públicos. Es decir, pero eso es lo que está permanentemente atropellado por el régimen político ecuatoriano. Y además que esté apuntalando todo lo que es la Declaración de Derechos Humanos, que todos los debemos respetar en todo el mundo, no solamente por una Constitución. Ahora, ¿cómo hacer que los ciudadanos, Marcelo, confíen en la República que estás mencionando y también confíen en la democracia? O sea, ¿cómo hacer que exista esa responsabilidad ciudadana de saber que es muy importante que vayan a las urnas y que ocupen los espacios que la democracia nos permite, ya sea responsabilidad ciudadana, silla vacía, todo aquello en donde nos involucren y seamos más responsables o corresponsables de lo que puede pasar en un país? Lo que ocurre es que estamos frente a la usurpación del poder público. Que la república fundamentalmente es la comprensión de que la cosa pública pertenece a todos. Lo público es de todos. Pero cuando dices es de todos, también es de nadie. Bueno, nadie es responsable. Lo que ocurre es que hay una usurpación de ese poder público. Cuando vamos a registrar un movimiento político, el caso del movimiento PAN en la provincia de Pichincha, nos encontramos con que hay un bloqueo de la vieja estructura de administración del Consejo Nacional Electoral, que se le ocurre ilegalizar, invalidar las adhesiones de decenas de miles de personas a ese movimiento, sin que haya ningún fundamento legal que lo sustente. Y tampoco, nunca fue aclarado lo que pasó hace algunos años, en donde todos supuestamente habíamos suscrito o nos habíamos afiliado a algún movimiento y era ilegal. Y sobre esa base de datos se sigue procesando el registro de las organizaciones políticas, una base de datos corrupta y contaminada con millones de firmas falsificadas. Esa es la verdad. Entonces es necesaria una depuración profunda. Pero tú ibas a un tema mucho más de fondo, digamos, porque marca el sentido de la historia. Es el problema de garantizar el proceso de republicanización que el país tiene que llevar adelante. La transición que estamos viviendo en el Ecuador ahora no puede ser a que se vayan unos señores y vengan otros, que porque son conocidos se espera que actúen bien. El problema es la naturaleza de las funciones. Las funciones públicas tienen que estar al servicio del público, no al servicio de quienes temporalmente tutelan el poder político. Y en consecuencia el país requiere una transformación muy profunda que republicanice el país. Si las cosas públicas no pertenecen al público, si no se garantizan los derechos de todos en la acción política, en consecuencia lo que tenemos es que todos los ciudadanos tenemos el derecho de no creer ni en la república ni en la democracia, que es al pantano al que nos han conducido, no solamente en el gobierno del Correato, sino en el gobierno precedente de la partidocracia. Hay una serie de temas para seguir dialogando con Marcelo Larrea, pero el tiempo no nos da. Queremos agradecer la presencia de él en este espacio. Él es muy claro al hablar de la necesidad de la independencia de poderes real y efectiva, en donde Ecuador vaya a ser una república autónoma con poderes independientes, hablar de organismos de control independientes, hablar de un poder legislativo, judicial y electoral con absoluta independencia. Una serie de elementos que él incluso habla de la posibilidad de tener una nueva constitución, tener una asamblea constituyente nueva en el país. Temas que se están discutiendo, temas que hay que analizarlos y evaluarlos, pero lo más importante es que todos nosotros como ciudadanos nos sintamos parte de, nos involucremos, averigüemos y busquemos hacia dónde queremos proyectarnos como país, como nación, como Estado democrático que es el Ecuador. Gracias nuevamente a Marcelo Larrea por habernos acompañado en este espacio de enfoques. Gracias a ustedes que semana a semana nos siguen. Recordamos que pueden mandar sus sugerencias a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.